esa fuente. Y vos le decís que tiene como una calidad menor, algo así le pusiste. Las tesis, sí. En realidad Nada. es simplemente porque a veces nuestras tesis, mientras sigo viendo cómo mostrar mi pantalla, deme un segundo, una ventana. Abajo mostrar. Ya está. Ahora, se supone que ahí tienen que estar viendo la pantalla de Sci-Hub, ¿la ven? Sí, estamos viendo. Bueno, yo ahí puedo poner, no sé, qué sé yo. Vamos a probar con un enlace directamente de un artículo. Déjame buscar un artículo que sea difícil de encontrar. Algo de SignDirect. Mientras busco, yo les cuento. El tema con las tesis de grado nuestras es que son siempre, las tesis en general siempre son de menor calidad que un trabajo empírico, porque se supone que es el primer ejercicio o el primer esfuerzo que hace un estudiante en su formación en su formación como psicólogo y eventualmente en su primer paso y a veces último en investigación psicológica. Entonces, generalmente no tienen la rigurosidad o la profundidad de un trabajo de investigación que se hace en el marco de un proyecto de investigación, lo que sea. Entonces, la recomendación nuestra es que si tienen que, como tarea, buscar literatura para armar el marco teórico de su proyecto, traten de priorizar los artículos científicos, ¿sí? Una tesis, si la encontraron, puede ser una primera aproximación, sobre todo si se toman el trabajo de explorar el listado de referencias bibliográficas que pueda tener esa tesis, ¿sí? Entonces, como un primer paso, como para ver qué autores se están manejando, qué cosas se están haciendo, está bueno, pero yo no concentraría la construcción del marco teórico solamente en la consulta de tesis, de trabajos finales. Vamos a ver, ahí estoy pegando, si ustedes siguen viendo Sci-Hub, estoy pegando un DOI, fíjense, una dirección de web que dice doi.org, porque esto lo administra una organización sin fines de lucro, y después un numerazo raro, ¿sí? Ese es el documento de un artículo científico. No hay ningún otro artículo científico que tenga el mismo número, solamente ese artículo lo tiene, ¿sí? Es como el número de documento de cada uno de ustedes, ¿sí? Si nadie truchó nada, si nadie se mandó una macana, cada uno de ustedes tiene un único número de documento que fue generado justamente por una institución pública, por el Estado Nacional, ¿sí? En este caso es una comunidad la que genera ese número de documento por un artículo. Así que si yo le doy a Open ahí, y este artículo por casualidad ya fuera, ¿lo están viendo? Sí. Bueno, fíjense, este artículo es del 2004, publicado en una revista que se llama Journal de Psicología Analítica, ¿sí? La relación mente-cerebro, el yo emergente, ¿sí? Estoy viendo el artículo como si lo hubiera descargado de una base directa o si tuviera la revista en mi mano, ¿sí? Esto es un formato PDF que reproduce la calidad de lo que tendría en mi mano si tuviera la revista o el artículo, una original del artículo, ¿sí? ¿Estamos? Así Sí. funciona de fácil Sci-Hub cuando uno introduce, por ejemplo, en este caso, un DOI de un artículo, pero yo podría poner acá, qué sé yo, a ver, probemos. Brain, Mind, Neuroscience. ¿Sí? A ver qué encuentra. O sea, son palabras claves, ¿ok? Y ahí me da un montón de información en ruso. Acuérdense que esto está desarrollado por Alexandra. Que me recomienda otra cosa, que no busque con estas palabras y me deriva a que descargue la extensión de Sci-Hub para el navegador, ¿sí? Entonces, volvamos al consejo de uso para maximizar los resultados en Sci-Hub. Lo ideal es poner el DOI, porque eso da directamente con el artículo, o con la URL, ¿sí? Yo voy a copiar una URL ahora del mismo artículo que les mostré recién. Fíjense que es una dirección larguísima, no tiene... Y si le damos Open, debería volver a mostrar el artículo, ¿ven? Funciona. ¿Estamos? ¿Dónde veo el DNI de un artículo? Pregunta Candela. Dejo de mostrar mi pantalla
para responder un poco a las consultas del chat que se acumularon. Dice Freya, acabo de probarlo y puede descargar el artículo que quería. Mil gracias. Las gracias, Alexandra. ¿Sí? El número aparece junto con el artículo. En general, sí, casi todos los artículos hoy cuentan con un DOI, ¿sí? De hecho, digamos, a quienes editamos revistas científicas nos alientan a que hagamos el esfuerzo necesario para que los artículos de nuestras revistas cuenten con DOI. En el caso de la revista que yo edito, que es la Revista Argentina de Ciencia del Comportamiento, que es una revista que cuenta con el aval de la Facultad de Psicología de Córdoba y de la Asociación Argentina de Ciencia del Comportamiento, la Universidad Nacional de Córdoba, por la calidad de la revista, nos paga los DOI de los artículos, ¿sí? Hace un esfuerzo y paga el DOI de los artículos de la Revista Argentina de Ciencia y Comportamiento y de otras revistas de calidad similar que son editadas en otras unidades académicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Hay revistas de ciencias médicas y revistas de filosofía, etcétera, etcétera, donde van a ver que aparece. El DOI es el número que aparece generalmente cuando uno muestra un artículo. Denme un segundo, que les muestro mi pantalla de nuevo. Me tengo que ir acá, mostrar pantalla. Les muestro, a ver, acá. Se supone que ahí están viendo una página web, ¿verdad? El mismo artículo del que hablábamos hace un rato, de Mind-Brain Relationship, ¿sí? Sí. Generalmente los DOI aparecen claramente indicados casi a continuación del título de cada artículo, ¿sí? Es muy fácil darse cuenta porque siempre dicen DOI en algún lugar, ¿de acuerdo? Entonces, buscan ahí ese número y con ese número pueden hacer la carga en Sci-Hub, ¿sí? Pero si no, recuerden que lo otro que pueden hacer es directamente pintar la dirección web, copiarla, irse a Sci-Hub y buscarla en Sci-Hub. ¿Vamos? ¿Se entiende? Ahí tenés otra consulta, ya que estás compartiendo pantalla, que te preguntan la revista de la asociación, ¿cómo buscamos su revista? Ahí les paso la dirección. Y mientras vos haces eso, yo le contesto a alguien, a María Agustina, que decía si los artículos en inglés se pueden descargar en español. En realidad hay revistas que tienen las dos versiones, inglés y español, pero siempre los artículos se bajan en su lenguaje original. Hay revistas que publican en 3 idiomas, en 2 idiomas o en un solo idioma. Lo que vos vas a poder descargar es el texto original que publicó la revista, en cualquiera de los idiomas que lo haya publicado. La mayor parte de la literatura está en inglés por considerarse que es como la lengua común a la ciencia, ¿sí? Déjenme ver si vuelvo a... Yo sigo mostrando mi pantalla, no todavía, ¿no? No, ahora te estamos viendo a vos. Bueno. Esa es la web de la Revista Argentina de Ciencia del Comportamiento, ¿sí? Se las copio en el chat, que creo que ya se lo había copiado, y si no, se las copio ahora. ¿Vamos? Acabamos de sacar un número recientemente con contribuciones de varios colegas de distintas partes de Argentina y de afuera. De hecho, ahí podés mostrar, justo lo pasaste, todas las bases en las que está indexada, que partes son la Revista Argentina de Ciencia del Comportamiento, como les decía yo hace un rato, es una publicación avalada por la Facultad de Psicología de la UNC y por la Asociación Argentina de Ciencia del Comportamiento. Forma parte del núcleo básico de revistas científicas argentinas. Esto depende de CONICET y es un sello de calidad. También está en Silo Argentina y además estamos en otras bases de datos. Ahí tienen el logo que identifica Redalyc y otras bases de datos como la TINDES que vieron recién, Diagnet y otras más, ¿sí? Nada, es simplemente para mostrarles que la revista tiene un nivel de calidad más que bueno, digamos, para la región y para Latinoamérica en general, ¿sí? Y el último número, por ejemplo, tiene, qué sé yo, artículos de colegas de Mar del Plata, o el profe Pauta, sí, que es un amigo y colega nuestro, que es profesor titular de Neuro A. Y acá tiene un artículo sobre consumo de alcohol en niños y adolescentes, prevalencia en países del cono sur de América Latina, factores de protección y factores de vulnerabilidad. ¿De acuerdo? Hay una pregunta técnica que capaz vos a mí nunca me pasó,
pero Adriana dice que en el Chrome Sci-Hub le pide instalar una extensión. A mí nunca me pasó eso, pero... Sí, lo sugiere, pero no es necesario. Perdón, no sé quién hizo la consulta. Adriana. Adriana. Lo sugiere, pero no es necesario, Adriana, ¿sí? Yo en mi caso lo que tengo es un archivo, perdón, un archivo. Lo tengo marcado directamente en mi barra de navegadores porque lo uso todo el tiempo, ¿entendés? Pero, digamos, ustedes no están obligados a hacerlo y nada. Simplemente con que tengan registro de que existe Sci-Hub, lo van a poder hacer. ¿Qué pestaña están viendo ahora? ¿Cómo? ¿Qué pestaña están viendo ahora de lo que yo muestro? Estamos viendo la rack. Ok, vamos a otra entonces. Así ya cerramos esta parte. Admitir. Quiero mostrarles la cosa. Quiero mostrarles. Denme un segundo, que vuelvo. Quiero mostrarles, porque se lo merece. Esta es Alexandra. Toda la obra de Alexandra, ¿sí? La hacker de los artículos académicos. Justamente había alguien de ahí del curso, del chat, que dijo que era una hacker, ¿sí? Esta nota es de 2016 y hay un montón más que pueden buscar por ahí porque, como les digo, está siendo o alabada, como en este caso, o atacada por algunos medios, ¿sí? Esta es Alexandra, ¿de acuerdo? Y es la creadora de Sci-Hub. ¿Vamos? Para algunos es una especie de Robin Hood que ha permitido que miles de estudiantes e investigadores ingresen de manera gratuita a muchos artículos científicos, dice la nota. ¿Tá? Búsquenla, rastréanla. Alexandra está en Twitter también, así que la pueden buscar y si se animan a hablar en algo de inglés, ella les va a responder seguramente. ¿Vamos? Bueno, dejo de compartir mi pantalla. ¿Ya está? ¿Está? Sí. Te estamos viendo. ¿Hay alguna otra consulta que yo tenga que resolver directamente o no? Candela, ¿se entendió lo del DOI o DNI? ¿Cómo buscarlo? Decidme que sí en el chat, por favor. ¿Ah? Hola, profe. Buenos días. Sí, se entendió re bien. Muchas gracias. Buenísimo. Perfecto. Listo. Entonces, no veo... ¿Los artículos en inglés se pueden descargar en español? ¿Eso lo respondiste vos, Silvia? Sí, ¿O no? ya está. Estamos al día con las respuestas. Bueno, listo. Genial. Bueno, ahí en la filmina yo les dejo un formato de cómo escribir una nota o un mail solicitando esto que Juan les contaba. Que otra forma era solicitar el artículo al autor, así que ahí tienen un formato de mail para pedir algún artículo, ¿sí? Eso es muy común en la comunidad, porque eso también nos acerca de algún modo a quienes han producido esa investigación, y a veces no solo es el artículo, sino dudas o alguna inquietud que surja a partir de la lectura del artículo y que sea necesario poder contactarse con ellos. Sí. Me sumo 2 segundos nada más. Sé que teóricamente cada comisión de trabajos prácticos le puede o está trabajando con ustedes sobre esto, pero para reforzarlo, y sin ánimo de querer avanzar sobre las agendas de trabajo de sus profesores y profesoras asistentes, lo que podemos hacer es en la sección de clases, yo puedo subir una presentación en PDF que resume un poco el tema de la base de datos, que tiene, entre otras cosas, esto que dice, que justo le está mostrando Silvina, cómo pedir un artículo científico en inglés y en español, ¿sí? Nada, se los ofrecemos y se lo dejamos a ustedes ahí, pero seguramente los van a estar discutiendo en las comisiones de trabajos prácticos, ¿de acuerdo? Yo después, entre hoy y mañana, lo subimos junto con los videos de la clase. Bien. Genial, aquí queda el ejemplo. Bueno, después una serie de interrogantes, tal como fuimos haciendo en las otras filminas, para que ustedes puedan valorar críticamente lo que han escrito, lo que están produciendo como escritura del marco teórico. También en función de esto que nosotros venimos contándole, que es atravesar la perspectiva de género, bueno, es preguntarse si se revisó críticamente todos los modelos teóricos de los cuales partimos, si esos modelos teóricos tienen algún sesgo de género, advertir sobre eso si eso existe,
¿Qué preguntas me permite formular este marco y responder para ver si hay coherencia? Recuerden que todo el tiempo insistimos que debe ser coherente y consistente entre pregunta y marco teórico, u objetivos y marco teórico, con lo cual hay que cuestionar a ese marco teórico para ver si está funcionando, cuáles son los límites que ese modelo tiene, entonces qué cosas no me permitiría responder, y también si es adecuado para ese problema de investigación. Yo ahí les puse un dibujito, un cartelito que dice: las teorías no son camisetas de fútbol. Creo que en la clase pasada fue que cuando, ya no me acuerdo en qué contexto, hablábamos del método y que el método en realidad se entiende como una caja de herramientas. Cuando hablamos de la formulación del problema de investigación, las teorías también son parte de esa caja de herramientas. El hecho de que no son camisetas de fútbol es para decir que, bueno, que no hay una única teoría, así como decimos no hay un único método, tampoco hay una única teoría que pueda ayudarnos a interpretar un fenómeno de la realidad, ¿sí? La psicología, como yo les conté en la clase pasada, cada vez más está siendo interpelada por la realidad social y la realidad emergente y las problemáticas emergentes. Por lo tanto, es muy probable que así como no tenemos un único método para poder abordar, estudiar esas realidades, tampoco hay una única teoría, ¿sí? Entonces, ahí va un pequeño señalamiento de que tampoco las teorías son camisetas de fútbol, ¿sí? Sino, así como dije, estaríamos cayendo en un reduccionismo metodológico, creyendo que hay un solo método, también estaríamos cayendo en un reduccionismo teórico si creemos que hay una sola teoría que pueda explicarlo absolutamente todo, ¿sí? Bien, en cuanto a los antecedentes, chequear si sistematizamos los principales avances, si detectamos áreas de vacancia o esos aspectos que no están estudiados y que estén claramente reflejados en esos antecedentes. Si a veces tenemos antecedentes que, digamos, nos muestran como puntos de vista complementarios y diversos sobre un problema, porque como dijimos que el conocimiento es construcción por acumulación de evidencia y confirmación de evidencia, a veces la no confirmación puede dar luz para que aparezca otra evidencia que complemente puntos de vista diferentes o distintas perspectivas que han abordado un mismo objeto de estudio y pueden complementar el problema de investigación. Entonces, tenemos que tener como claridad a la hora de producir ese marco teórico y no cortar y pegar todo lo que encontramos, sino justamente ver y dar cuenta en esa redacción si este es un punto de vista complementario, si es alternativo, si es parte de la misma evidencia que suman otros autores, etcétera, ¿sí? Ustedes piensen que el marco teórico no es algo que extraen y bajan a una propuesta de investigación, sino es algo que construyen ustedes, ¿sí? También si en el tema investigado hay conocimiento científico con perspectiva de género, otra vez para ver si la temática de género ha sido trabajada o no, ya les contamos que esto hoy es así como el movimiento de acceso abierto que les contamos, así como el movimiento de replicabilidad que les contamos en la clase pasada, también el tema de la perspectiva de género empieza a ser recurrente en la ciencia, en la publicación científica y en la producción de conocimiento. Y si hay conocimiento científico acerca del modo en el que funciona la categoría género en ese problema, ¿no? Estos son todos interrogantes. Recién vi que preguntaban, y también me lo preguntaron por el foro, ¿cuál es la bibliografía específica de esto? De esto no hay ninguna bibliografía específica, simplemente es darle algunos consejos sobre qué cosas podrían ayudarlos a ustedes a valorar su propia producción cuando escriban, ¿sí? La bibliografía básica de toda esta filmina son los textos de Sampieri sobre hipótesis, sobre problema de investigación cuantitativo y problema de investigación cualitativo, ¿sí? Que están discriminados ahí en el programa de la materia que tienen en el ABP. Pero sobre estas filminas no hay bibliografía, en realidad, es poder darles a ustedes algunas ayudas y algunos ejes para que puedan orientarse cuando están escribiendo, que a veces parece ser un poco tirarse así como una pileta sin saber nadar. Entonces, bueno, es darle algunos tips para que los ayuden, ¿sí? Cuando estén trabajando sobre los objetivos, bueno, si esos objetivos permiten contestar la pregunta de investigación, recuerdan que en la clase pasada vimos que eso debe ser coherente y consistente, no podemos tener una pregunta de investigación que sea diferente al objetivo. Hablamos de las variables, que ahora vamos a empezar a hablar con un poquito más de profundidad, y si en una pregunta hay una variable, no puede haber en el objetivo una variable diferente, debe ser igual, ¿sí?
Si hay una diferenciación clara entre objetivo general y específico, esto es algo que a veces cuesta mucho en la tarea de generarlos, porque el objetivo general y los específicos tienen diferencias analíticas, ¿sí? No son la misma cosa. Entonces, a veces, cuando plantean un objetivo específico, a ver, ¿por qué? Porque en la práctica de trabajar en la materia, en los trabajos prácticos, a veces esto les da tanto vértigo escribir un proyecto de investigación y los preocupa tanto que sea mucho trabajo, que por ahí trabajan con dos variables, ¿sí? Entonces hay un objetivo. Entonces la tarea es plantear objetivo general y específico, pero cuando tengo un solo objetivo, una sola pregunta, es muy, yo diría, imposible plantear diferencias analíticas, ¿sí? De orden general, cuando yo hablo de un objetivo general, la diferencia analítica es que ese objetivo va a contener la problemática general que se desmembra en distintos objetivos específicos. Claramente, cuando yo tengo un solo objetivo, no puedo plantear un objetivo general y uno específico, porque serían exactamente la misma cosa, no hay diferencia analítica, ¿sí? O de niveles de análisis. Entonces, la forma más sencilla y que yo les sugiero para eso, no es que es obligatorio plantear objetivos generales y específicos. Y a veces es más sencilla la tarea de poder plantear los objetivos específicos, si tienen más de uno, y después, en función de los objetivos específicos que plantearon, ensayar la redacción del objetivo general. Si uno parte de tratar de ensayar la redacción del general y después descubrir, bueno, eso es un proceso analítico más complejo y a veces, en mi experiencia en trabajar con estudiantes, bueno, suele ser un poco más difícil. Así que siempre mi sugerencia es, escriban primero los objetivos específicos, vean el orden y vean la coherencia que tienen esos objetivos y en función de eso armen el objetivo general. Si no hay objetivo general, no pasa nada. Lo que nunca pueden faltar son los objetivos específicos, ¿sí? O sea, si bien es necesario que haya objetivos generales, bueno, si a algo hay que renunciar, es preferible renunciar al objetivo general, pero nunca a los específicos, ¿sí? Entonces, esa es mi sugerencia en cuanto al modo de trabajarlo para que sea más sencillo avanzar sobre el desarrollo del proyecto, ¿sí? ¿Se entendió eso? Bueno, también que tienen que ser claros, que tienen que ser factibles, esto ya lo vimos, que tienen que estar redactados correctamente, ya vimos los ejemplos de cómo redactar uno, ahora le vamos a pedir a Vicky que por ahí nos dé algunos ejemplos más, pero digo, eso ya se ha visto. Y sobre todo esto, que queden claramente especificadas las variables o dimensiones de análisis de esos objetivos, ¿sí? ¿Estamos hasta acá con marco teórico? Sí, genial. Bien, vamos a hipótesis. Hipótesis, yo dije, creo que la clase pasada también, que acá íbamos a remitirnos un poco a cosas que ustedes ya más o menos manejan, que es, en psicoestadística, ustedes vieron prueba de hipótesis. Por ahí cuesta refrescar eso, de qué iba todo eso, porque eso era un cálculo estadístico, pero como estamos trabajando sobre problemas de investigación cuantitativo, la referencia directa es la prueba de hipótesis porque claramente planteamos hipótesis para poder contrastarlas. Y la forma de contrastar una hipótesis es a través de una técnica estadística, ¿sí? Por eso este concepto puede remitirlos o generarles asociación con lo que vieron en psicoestadística en primer año sobre prueba de hipótesis. Ahora, por fuera de la contrastación estadística o de la prueba estadística de demostrar una hipótesis es la respuesta posible a un objetivo de investigación o a una pregunta de investigación. ¿Qué quiere decir eso? Recordarán que en la revisión de antecedentes veíamos cuáles eran los hallazgos a los que las investigaciones o los estudios habían llegado, ¿sí? Eso nos permitía a nosotros generar preguntas de investigación. Es decir, en términos de ver, cuando yo replicaba un estudio, bueno, ese fenómeno se reproduce en la ciudad de Córdoba, tal como se encontró en Chicago. Ese mismo efecto o ese mismo fenómeno se da así, muy bien, tengo que hacer un estudio de replicación, porque Chicago es muy diferente a Córdoba, culturalmente tenemos distancias enormes, entonces vamos a ver si este fenómeno que aparece
recurrentemente en los países del norte, se replica en una ciudad como la de Córdoba. ¿Sí? Entonces, ahí partimos, esos resultados nos permiten plantear a nosotros qué se encontró. Que es una afirmación, la hipótesis es una afirmación acerca de cómo ocurren los eventos. Por eso digo, la forma más fácil de pensarla es como la posible respuesta a mi pregunta de investigación. ¿Sí? Como dice ahí en la cita de este autor, es una afirmación de predicción específica. Entonces, eso da lugar a la enunciación de hipótesis. Si yo no tengo evidencia empírica previa, es decir, no hay trabajos antecedentes que den cuenta de la existencia de cómo un fenómeno o dos fenómenos o dos variables se relacionan, tienen presencia o una causa un efecto sobre la otra, que serían diferentes niveles analíticos, claramente no puedo plantear una hipótesis. ¿Sí? Por más que yo presuma una posible respuesta en función de un marco teórico, por ejemplo, o en función de alguna evidencia no directa, sino indirecta, que podrían haber ensayado algunos autores, o tal vez, cuando los autores escriben sus discusiones, dicen, no se comprobó esto, tal vez en futuros estudios sería necesario incluir esta otra variable que entendemos podría moderar los efectos de este fenómeno. Todo eso es lo que a nosotros nos ayuda a presentar estas posibles respuestas a la pregunta de investigación, lo que se llama hipótesis. Si no existe esa evidencia previa, no hay forma de plantear hipótesis más allá de que supongamos que tenemos posibilidades de pensar en cuál podría ser el resultado que podemos encontrar. En ese caso ya no tiene el carácter de hipótesis, sino que pueden ser supuestos, ¿sí? Porque no hay evidencia que los apoye. ¿Se entendió esto de la hipótesis? Pareciera que sí. Muy bien, seguimos avanzando entonces. Cuando yo tengo que verificar si una hipótesis es tal o no, porque acabo de decirles, bueno, a veces uno puede pensar cómo podrían darse resultados de investigación o qué sería lo que uno esperaría encontrar en la población. Bueno, si no hay evidencia previa, no hay hipótesis. Entonces, para chequear eso, acaban algunos interrogantes. ¿Son las hipótesis claras y medibles? Recuerden que estamos en objetos de estudios cuantitativos. Y yo dije que la forma de probar la existencia de esta afirmación es a través de una técnica estadística. Por lo tanto, no solo debe ser clara, sino que debe ser medible. Si yo no estoy trabajando con la opción de categorías o variables que son medibles, claramente no puedo hacer una contrastación de hipótesis. ¿Se desprende de la teoría los antecedentes? ¿Están lógicamente relacionadas con el problema? Porque esto es fundamental. Yo acabo de decir que la hipótesis es la respuesta a la pregunta de investigación. Por lo tanto, si no está relacionada con la pregunta, o no está relacionada con el objetivo, que a su vez está relacionado con la pregunta, claramente esa no es una hipótesis que corresponde a ese estudio, ¿sí? Puede ser una hipótesis que correspondería a otro tipo de estudio o a otro problema de investigación. En su formulación incluye variables, población y el resultado predicho. Esos son los tres elementos que debe tener una hipótesis. Es decir, debe hacer referencia a las variables que están contempladas en la pregunta y en los objetivos. Puede no necesariamente tener que ver directamente con la misma población. Si es una replicación, sí, necesariamente, pero si no es una replicación, sino que es una generación de un conocimiento pero aplicado a otro tipo de población, yo puedo plantear la hipótesis, pero advirtiendo lo que podría ser esperable o qué podría pasar si cambio de población. Y el resultado que se espera, ¿sí? Si esas hipótesis o ese conocimiento es sensible al género o a otro tipo de sesgos que pueden haber condicionado la formulación de la hipótesis, ¿sí? Esto igual que antes son preguntas para que a ustedes los ayude a formular o a saber si tienen una hipótesis, tienen un supuesto o no tienen nada, ¿sí? Cuando no hay evidencia previa, en general no hay hipótesis, ¿sí? Cuando un tema es poco estudiado, es probable que no tengan hipótesis. Claramente hay estudios que nos sirven a nosotros como primeros estudios, cuyo objetivo es poder formular hipótesis. O sea que el objetivo del estudio es formular una hipótesis, es decir, no hay hipótesis previa.
Entonces, ¿cuántas hipótesis debo tener en un estudio? Y depende de la evidencia empírica previa, depende de cuánto se ha estudiado el fenómeno. ¿Debo tener hipótesis? No necesariamente. O sea, la hipótesis está cuando tengo antecedentes para apoyarme en su formulación, ¿sí? Entonces, las hipótesis siempre deben referir a una situación real, dado que solo pueden someterse a prueba en un universo, es decir, en una población, en una muestra bien definida. Siempre los términos de la hipótesis deben ser variables y no conceptos y no definiciones, ¿sí? La relación entre variable propuesta por una hipótesis debe ser clara, debe indicar la presencia del fenómeno, la relación entre las variables que ese fenómeno pretende investigar, o la relación causa-efecto que se intenta indagar con ese estudio, ¿sí? Y debe ser verosímil, esto quiere decir que tiene que ser factible de ser medible, ¿sí? Y viable en cuanto a su formulación. Y claramente cuando yo digo deben ser medibles es porque puedo identificarlos en la realidad, o sea, puedo ver en la realidad la presencia de ese fenómeno en los términos que se define la variable. Las hipótesis, a su vez, deben remitir a técnicas que se encuentren disponibles para ser probadas. Esto lo mismo que planteábamos en relación al objeto de estudio. Bueno, esto es un poco en cuanto a hipótesis. Vicky, ¿querés darnos un ejemplo de hipótesis? ¿Estás, Vicky? Sí, ya estoy. ¿Cómo están? En pantalla, si quieren, un ejemplo de objetivos e hipótesis. A ver. Espera que dejo de compartir esta pantalla. Okay. Por las dudas. Yo creo que no sé cómo funciona esto de compartir dos pantallas, pero para no hacer lío, dejamos de compartir esto. Ahí está. A ver. ¿Ahí ven bien? Sí. Bueno, pensé en unos objetivos e hipótesis más relacionados con el contexto actual. Un posible objetivo podría ser examinar si hay o no diferencias entre los y las argentinas de distintas edades en relación a las estrategias de afrontamiento que realizan ante la medida de aislamiento social obligatorio decretada desde el viernes 20 de marzo de 2020. Y un ejemplo de hipótesis en ese sentido es que, por ejemplo, los adultos mayores, ¿sí? Yo pienso que realizarán en mayor medida estrategias de afrontamiento de tipo espiritual, religioso, que los más jóvenes. Esto en función de haber leído algunos estudios previos que dan cuenta de esta relación. Sería interesante medirlo en este contexto. Después, otro posible objetivo sería, por ejemplo, evaluar el efecto que tiene el aislamiento social, ¿sí?, en la autoestima de adolescentes de la ciudad de Córdoba, Argentina. Y una hipótesis podría ser que el aislamiento social obligatorio provoca baja autoestima en los adolescentes de la ciudad de Córdoba. Y otro objetivo podría ser analizar si existe o no relación entre la orientación de valores sociales de los argentinos o de las argentinas y el nivel de acuerdo con distintas políticas adoptadas por el gobierno nacional en este contexto de emergencia sanitaria. Una hipótesis en este sentido podría decir que las personas que tienen orientación de valores más de tipo altruistas o prosociales presentarán mayores niveles de acuerdo con las políticas adoptadas por el gobierno nacional en relación a las personas con otro tipo de orientación de valores sociales, por ejemplo, individualistas o competitivos. Esos son algunos ejemplos. Bien, y verán que en todos los ejemplos que dio Vicky, hay total correspondencia entre los términos del objetivo con los términos de la hipótesis. A eso nos referimos cuando hablamos de que debe haber estricta relación, que deben ser claros, viables, factibles, que se debe definir deben estar las variables presentes, qué se pretende hacer con esas variables, esto del efecto de las emociones en el periodo de aislamiento, está indicando que
el contexto en el cual se va a hacer, ¿sí? A eso nos referimos en que debe haber total correspondencia. Y como ustedes podrán advertir en esa relación de objetivos e hipótesis, también está subyacente la pregunta de investigación. O sea, si yo quiero ver el efecto que provoca la cuarentena, el efecto en las emociones que provoca la cuarentena, claramente la pregunta que subyace es saber cuáles serán los efectos de la cuarentena sobre las emociones. Y las variables y los términos van a ser siempre los mismos, ¿sí? Por eso digo, en esto no hay que ser creativos lingüísticamente, como cuando escribimos una poesía, o cuando en el marco teórico le van a estar insistiendo en no sea reiterativo, mejor el conector, ¿sí? Todas estas cosas que tienen que ver con la producción de un texto. En lo que es problema de investigación debemos ser bien austeros, bien claros y bien precisos, y no a estar modificando los términos porque estamos modificando las condiciones del objeto. ¿Estamos hasta acá? Ya vamos a volver con Vicky porque ahora vamos a empezar a definir un poco qué es variable, y yo le he pedido a Vicky que nos cuente un poco de ejemplo para hacer esta clase como más coral y menos única, ¿sí? Así que ya volvemos con Vicky. Ok, bueno. Vamos ahora a compartir la otra ventana. Bueno, nos vamos a meter con las variables ahora, ¿sí? Que era algo que me habían preguntado en la clase pasada. Entonces, tenemos dos tipos de variables, definición conceptual y definición operacional. Tenemos dos definiciones de variables, pero no obedecen a variables diferentes, ¿sí? ¿Qué es la definición conceptual? Bueno, a ver, la forma más fácil de decirlo es, cuando ustedes no entienden una palabra, van al diccionario y la buscan, ¿sí? Bueno, eso es una definición conceptual. Si yo estaría pensando en un estudio sobre agresión o agresividad o violencia, bueno, ¿qué es la violencia? ¿Qué es la agresión? Esas son definiciones conceptuales. Y nosotros, en nuestra formación, estamos llenos de definiciones conceptuales. Las teorías ofrecen visiones conceptuales de los términos, ¿sí? Ahora, cuando yo veo una definición conceptual, no necesariamente me está dando los elementos procedimentales para saber cuándo estoy en presencia de ese fenómeno, ¿sí? Son definiciones. Para eso, en la investigación es necesario ir del plano de lo conceptual al plano de lo operacional. Cuando ustedes van a escribir el marco teórico, es probable que tienen que hacerlo, dar definiciones conceptuales. Pero cuando vayamos al plano metodológico, tenemos que generar una transformación operativa de ese concepto, y esa transformación debe dar cuenta de cómo puedo verlo yo en la realidad. ¿Cuándo me doy cuenta cuando estoy enfrente de la violencia que quiero estudiar? ¿Cómo me doy cuenta yo cuando estoy en presencia de la agresividad? ¿Cuándo me doy cuenta yo que estoy en presencia o estoy observando la depresión? Eso sería más o menos el traspaso del concepto al operativo. Entonces, ¿qué es una definición operacional? Es un conjunto de procedimientos que describen aquellas actividades que yo como observador, investigador observador, debo realizar para poder relevar la presencia que indica la existencia del constructo teórico. Entonces, si yo estoy trabajando sobre depresión o estado emocional, bueno, hay una definición conceptual que va a apoyar eso, pero también hay una definición operacional. Si estoy trabajando sobre agresión en escuelas o en bullying, que hoy es un concepto más propio de lo que es el acoso escolar, bueno, habrá una definición conceptual, pero cuando vaya a la definición operacional seguramente tendré una escala, lo que ustedes han visto en técnicas psicométricas, una forma de medir la existencia del fenómeno, que será a través de registrar distintas formas de operacionalizar. Puede haber una escala donde yo puedo preguntarle a los niños qué tipo de conductas expresan, puedo preguntarle al maestro qué tipo de conductas expresan los niños, puedo generar una guía de observación del aula, una guía de observación del recreo, donde tengo una serie de indicadores operacionales que me permiten a mí decir, los niños golpean, el niño acosa físicamente, el niño acosa verbalmente, etc. Es decir, a partir de una definición conceptual, definí una serie de indicadores observables que me permiten a mí registrar la presencia del fenómeno, a través de escala, a través de observaciones, a través de registros cuantitativos, porque recuerden que estamos trabajando con indicadores cuantitativos, o de registros
de tipo criterio, o que pueden ser cualificables o de contenido, pero que después me permitan una cuantificación, ¿sí? Es necesario definir las operaciones que sean necesarias para medir la variable. Los criterios para ver o para valorar una definición operacional son la adecuación al contexto y dos cosas que a ustedes les suenan ya como trilladísimas. El criterio de confiabilidad y validez que vieron en técnicas psicométricas. ¿Cuándo una medida es confiable y cuándo una medida es válida? ¿Recuerdan eso? ¿Se acuerdan algo de eso? ¿De qué va? ¿Confiabilidad y validez? A ver qué dicen en el chat. Sí, muy bien, muy bien. O sea que siempre sí o sí tiene que estar los demás, las dos definidas juntas, siempre. ¿Por qué es necesario esto, Micaela? Porque yo vengo de la revisión teórica. Recuerden siempre que en este tipo de producción de conocimientos estamos generando conocimiento para contribuir a la teoría o para resolver un problema de la realidad. ¿Se acuerdan eso? La ciencia acumula conocimiento en términos de construir evidencia empírica para fortalecer desarrollos teóricos o para resolver problemáticas sociales. Como yo tengo que de algún modo, cuando estoy trabajando en la construcción de conocimiento teórico, parto de la teoría, voy a la realidad a ver cómo se expresa ese fenómeno. Para eso tengo que transformar ese concepto en una serie de indicadores que me permitan a mí darme cuenta de que existe o la presencia del fenómeno, pero cuando luego discuto esos resultados, como yo les dije recién, cuando hablábamos de marco teórico, vuelvo a cuestionar estos resultados en función de la contribución teórica, ¿sí? O sea, que bajo de la teoría a la realidad y después, cuando tengo los resultados, vuelvo a discutir esos resultados con la teoría. Y eso hace que se produzca conocimiento teórico. ¿Queda claro el ida y vuelta? Entonces siempre tienen que estar. Y por eso es muy importante en esto de la correspondencia del marco teórico o la perspectiva teórica con el objeto de estudio. Porque si estoy usando una teoría, pero después defino un objeto que no se corresponde o no se sustenta en esa teoría, cuando yo discuta estos resultados, esa teoría no me va a permitir discutirlos, porque estoy hablando de dos cosas diferentes, ¿sí? Entonces, es muy importante que a toda definición conceptual le corresponda una definición operacional de la variable. ¿Queda más claro? ¿Contesté? ¿Micaela? Wilson ya nos da pista de confiabilidad y validez, cuán precisa es una medida y si mide realmente lo que quiere medir. Así es, eso es confiabilidad y validez. Sí me dice, muchas gracias. Esto es muy importante tener en cuenta la idea de definición conceptual y operacional. Vicky, vos tenés ejemplos para que los chicos se ilustren con mayor claridad esto, ¿no? Sí, ahí les muestro algunos ejemplos, en función de los objetivos y las hipótesis que vimos recién. Genial, estoy guardando la relación entre eso. Sí, ahí está. Bueno, por ejemplo, en este objetivo, que se busca examinar si hay o no diferencias entre los y las argentinas de distintas edades en relación a las estrategias de afrontamiento, ¿sí?, que realizan ante la situación de aislamiento social. Acá una variable que deberíamos definir, ¿sí?, son las estrategias de afrontamiento. Y las estrategias de afrontamiento se entienden, una definición conceptual, podría ser que, de acuerdo a una de las definiciones que encontré sobre estrategias de afrontamientos, es que son entendidas como recursos psicológicos, ¿sí?, que el sujeto pone en marcha para hacer frente a situaciones estresantes. Aunque la puesta en marcha de estas no siempre garantiza el éxito, ¿sí? Sirven para generar, evitar o disminuir conflictos en los seres humanos, atribuyéndoles beneficios personales y contribuyendo a su fortalecimiento. Esa sería una definición conceptual. Ahora, una definición operacional de esa variable. Nosotros tenemos que saber cómo vamos a medir esa variable de estrategias de afrontamiento. Entonces, para medir esa variable, vamos a utilizar un cuestionario, ¿sí?, autoadministrado, en donde las personas tendrán que responder si participan o no, ¿sí?, una respuesta de tipo dicotómica, en cada una de
las siguientes actividades durante el periodo de aislamiento social obligatorio. Por ejemplo, buscar apoyo psicológico, buscar apoyo espiritual o religioso, hacer ejercicio físico, cocinar, compartir mensajes motivacionales en redes, etc. Esa sería como una forma de operacionalizar esa variable de estrategias de afrontamiento. Después, por ejemplo, en el otro objetivo que tenía que ver con evaluar el efecto del aislamiento social en la autoestima, acá podríamos hacer una definición conceptual de lo que es la autoestima, ¿sí? La autoestima es un sentimiento hacia uno mismo que puede ser positivo o negativo, el cual se construye por medio de una evaluación de las propias características. Y una definición operacional, ya podríamos ver, por ejemplo, que existen escalas de autoestima. A partir de una búsqueda rápida que hice, encontré que, por ejemplo, la escala de autoestima de Rosenberg estudia la autoestima en adolescentes. Tiene características, buenas propiedades, una escala que tiene buenas propiedades psicométricas, que ha sido ampliamente estudiada en diferentes contextos. No encontré que haya sido estudiada acá en Argentina, ¿sí? Pero por ejemplo, evidencia en contextos cercanos como Chile. Se trata de unas escalas más utilizadas para la medición de la autoestima y incluye 10 ítems cuyos contenidos se centran en los sentimientos de respeto y aceptación de sí mismo. Y los ítems se responden en una escala de 4 puntos que va de muy de acuerdo a muy en desacuerdo, ¿sí? Bueno, estos serían como ejemplos de definiciones conceptuales y operacionales de las variables. Bien, ahí cuando Vicky decía, bueno, la escala no encontré que la escala haya sido probada en Argentina, pero tiene buenas propiedades psicométricas, eso es algo de lo que siempre tenemos que dar cuenta, y eso habla del concepto de confiabilidad y validez que recién señalábamos que debe tener una prueba, y si no lo tiene, debemos dar cuenta de cómo o qué procedimientos vamos a generar para que esa operacionalización dé indicadores de confiabilidad y validez. Y eso, digamos, el conocimiento ustedes ya lo tienen porque lo adquirieron en técnicas psicométricas, es decir, cómo generar criterios de confiabilidad y validez para cualquier tipo de medición. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Genial. Ya vamos a volver con Vicky, porque ahora nos vamos a meter variable independiente y dependiente. Otro tema que suele requerir como cierta complejidad, ¿sí? Entonces vamos a tratar de darles no solo cómo advertir esto, cómo darse cuenta de esto, sino que en los mismos objetivos que planteó Vicky, a ver si ustedes pueden identificar cuál es la dependiente y la independiente. Y si no les sale, nada, que se animen a decir no lo entiendo, para que en todo caso lo expliquemos de mejor modo, ¿sí? Porque este es un tema muy importante dentro de lo que es plantear un problema de investigación. Dice, variable independiente es aquella que está bajo el control directo del investigador y cuyo efecto se pretende estudiar. Esto es toda una definición, es como cuando en la escuela nos enseñan el castellano, pero después hablamos en argentino, ¿sí? La norma, la escuela, nos enseña a hablar de un modo, o a procesar el idioma de un modo, pero después en la lengua, en el hablar cultural, nosotros hablamos de otro modo, conjugamos los verbos de otro modo, etc. ¿Por qué digo esto? Porque esta definición de variable independiente está orientada a todos aquellos objetos de estudio de tipo experimentales. Surge la noción de variable independiente en el marco de los estudios experimentales, donde el investigador manipula la variable independiente. Y claro, cuando veamos más adelante en la unidad de estudios experimentales y cuasi experimentales, ahí esta definición calza perfecto. La variable independiente es la que manipula el investigador. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero probar la efectividad de una psicoterapia, la variable independiente va a ser la psicoterapia. Entonces, someteré a un grupo, voy a trabajar sobre sintomatología depresiva, entonces voy a tener una cantidad X de sujetos, donde voy a asignarlos con depresión, con niveles homogéneos de depresión, voy a medir la depresión con una escala como las que mostró Vicky, voy a diseñar una estrategia de intervención A,
y una estrategia de intervención psicológica B, y a un grupo puedo tener un grupo control en espera o no tener grupo control, dado que estamos trabajando con una sintomatología que es malestar. Entonces, claramente, la variable independiente, intervención. Puede ser psicoterapia breve, y modelo B puede ser psicoterapia psicodinámica. ¿Sí? Esa es la independiente. Y la dependiente es la depresión, la sintomatología depresiva. Entonces, yo voy a evaluar la depresión de ese grupo de personas, a unos los voy a asignar aleatoriamente a un grupo que van a recibir este tipo de terapia, y a otros los voy a asignar a otro grupo que va a tener otro tipo de terapia. Y al final comparo qué psicoterapia generó el mayor descenso de sintomatología depresiva. Y termino concluyendo que terapia A o terapia B puede ser más efectiva, o que ninguna de las dos terapias mostró diferencias significativas, o que las dos fueron igualmente satisfactorias. ¿Sí? En los modelos experimentales, la idea de manipulación de la variable independiente sale clarísimo. ¿Sí? ¿Queda claro cuál es la idea de variable independiente? Hablamos en cordobés básico, dice Godoy. Sí. Bueno, nadie me contesta, porque esta es la fácil, ¿sí? Esa es la forma fácil de darse cuenta cómo es la idea de identificar la variable independiente. El problema es que en ciencias sociales y humanas como la nuestra, no estamos siempre trabajando con tipos de estudios experimentales cuando hablamos de problemas cuantitativos. Y de hecho lo vamos a ver en un rato. Estamos hablando de estudios descriptivos, estudios populacionales, expofactos, estudios por encuesta, observaciones, donde no hay una causa-efecto, y donde la idea de la manipulación no está dada directamente por el investigador, sino que en realidad lo que hace el investigador es medir esa variable y controlar la relación que tiene con otra variable. Pero no la manipula, porque está dada así en la presencia del fenómeno. Entonces, ahí suele ser un poco más complejo darme cuenta cuál es la independiente. ¿Cuál es el truco en que yo les doy a todos para, cuando no estamos en estudios experimentales, darnos cuenta cuál es la independiente? Y acá me voy a la dependiente, ¿sí? Porque es para mí la forma más fácil de advertir. Si yo advierto cuál es la independiente, en cualquier estudio experimental, encuesta, expofacto, en cualquiera, rápidamente voy a advertir cuáles son las independientes cuando no dependen de la manipulación del investigador, sino que se dan naturalmente en la realidad. La variable dependiente es aquella que define el objeto de estudio, ¿sí? Dice, es la estrategia mediante la cual se evalúa el efecto de la independiente. Volvemos, esa es una definición clásica que surge en el marco de la concepción naturalista de las ciencias, donde se basan generalmente en diseños experimentales. Ahora, en el ejemplo que yo les di recién, ¿sí? Claramente el objeto de estudio no es la intervención psicoterapéutica. Claramente lo que yo estoy tratando, mi problema de investigación es mejorar el estado de depresión de la población. Entonces, para eso voy a ver cuál es la herramienta que me permite mejorar de manera más óptima, o tal vez en menos tiempo, o más efectiva, ¿sí? El estado emocional de la población. Entonces, el objeto de estudio, o sea, el problema a resolver, es la depresión, no es la intervención psicológica o la intervención psicoterapéutica. ¿Queda clara esa idea? Entonces, rápidamente eso me centra en la variable dependiente. La variable dependiente es depresión. La variable independiente, intervención. Por ejemplo, vamos, Vicky, poneme uno de los ejemplos tuyos para trabajarlo ahí con uno de los ejemplos que venimos desarrollando, que no son experimentales. Ahí lo veo. A ver, sí. Dice, examinar si hay o no, examinar si hay diferencias entre los argentinos de distintas edades en relación a las estrategias de afrontamiento que realizan ante medidas de aislamiento social obligatorio desde el viernes 20 de marzo del 2020.
¿Cuál es la variable ahí? Primero identifiquemos las variables. ¿Cuáles son las variables? Silencio. Edad. Después dice, Adriana nos dice, dependiente las estrategias de afrontamiento. ¿Qué más? ¿Alguien más se anima? Otra vez edad. ¿Y Vicky? ¿Qué opinamos de esto? A ver, veo los comentarios, que no estoy viendo los comentarios. Dice, uno dice edad, otro dice estrategia de afrontamiento, vuelve edad, aislamiento, muy bien. Ok. ¿Sí? Tenemos edad, que no dicen si es dependiente o independiente. Independiente, estrategia de afrontamiento que tampoco. Adriana dice dependiente, estrategia de afrontamiento. Después Sofi, Giovanna nos dice edad es independiente, Sofi dice edad y estrategias de afrontamiento, y Fiorella nos aporta aislamiento. A ver, Sofía Carrone nos dice edad independiente y como dependiente, estrategias de afrontamiento. Así es. ¿Por qué, Sofi, pensás esto? A ver. Rocío dice que lío. Dice, pues sería cómo varían las estrategias según la edad. Yo estoy de acuerdo con ese pensamiento. ¿Vos sí? Absolutamente. Pero es muy interesante que alguien nos aportó esto del aislamiento. El aislamiento ahí no es una variable, sino es una condición del contexto en el cual se lo quiere estudiar. ¿Se entiende esta diferencia? Yo me perdí. Muy bien, digan, me perdí. Vamos otra vez, Vicky. Sí, algunos entendieron y otros no, así que lo rebobinemos, Vicky. Ok. Fíjense lo que escribió Sofi. Dice que sería cómo varían las estrategias según la edad. La variable dependiente en este caso serían las estrategias de afrontamiento y la independiente, la edad. Exactamente. ¿Quedó claro? O sea, el objeto de estudio no es la edad. El objeto de estudio lo que queremos averiguar es cuáles son las estrategias de afrontamiento. La variable independiente que usamos para ver cómo varían esas estrategias de afrontamiento es la edad. Y el aislamiento, y está muy bien que lo traigan, en realidad no está funcionando, no está operando como variable acá ni independiente ni dependiente. Es el contexto en el cual lo queremos observar. ¿Está claro? Acá, como verán, no hay manipulación de la edad. Yo no puedo manipular la edad. Si me remito estrictamente a la definición de qué es una variable independiente. El investigador no manipula la edad. Sí puede manipular una psicoterapia, un modelo experimental, pero no puede manipular la edad, ¿sí? Entonces, a veces, cuando trabajamos con estudios descriptivos o correlacionales, se les hace un poco de lío, como recién decía la compañera acá que lío esto. Es difícil, porque claro, cuando yo estoy en un estudio experimental es fácil saber cuál es la independiente, la manipula el investigador, por lo tanto la otra es la dependiente. Entonces, la forma más sencilla para mí, para que ustedes adviertan esto, sobre todo porque tanto sea en examen como para poder formularlo en un proyecto de investigación, pero sobre todo en los exámenes o en las evaluaciones, bueno, hay que tener muy claro cuál es la dependiente y la independiente. Y siempre la dependiente va a ir orientada a qué queremos saber. Y las independientes es a través de qué cosas vamos a tratar de averiguar cómo ocurre la dependiente, ¿sí? Eso sería más o menos el ejercicio. A ver, Vicky, ponete otro de los ejemplos, así tratamos de ver si en otro también podemos darnos cuenta de eso. A ver, acá es evaluar el efecto del aislamiento social obligatorio en la autoestima de adolescentes de la ciudad de Córdoba, Argentina. A ver qué nos cuentan. ¿Cuáles serían las dependientes y cuáles las independientes?
Ya vamos con Giovanna, que nos hace una pregunta, pero más general. Bueno, o mientras van pensando, ahí Candela dice, a ver, paren, que van rápido. Uy, qué bien, ya están afiladísimos, van muy rápido. Ivana, los y las, entonces sexo también. Dependiente, autoestima, independiente, efecto del aislamiento. Candela dice autoestima en adolescentes independientes. Sofi dice el aislamiento independiente y autoestima dependiente. Cande dice adolescente independiente, adolescentes independiente. Y después Rocío dice, claro, aislamiento independiente y autoestima dependiente. Hasta ahí aislamiento, ok. Hay opiniones contrapuestas, me parece, ¿no? Sí, me parece que sí. Bueno, vamos al ejemplo a ver si Rocío, a ver, nos dice algo más. Claro, claro, aislamiento independiente y autoestima dependiente. A ver, Adriana, contame por qué pensás que la dependiente es autoestima y la independiente del efecto del aislamiento. Pueden abrir el micrófono si les es más fácil, ¿eh? Sí, es más fácil. Ahí acabo de abrir el micrófono. Bueno, porque la autoestima es, es la variable que vamos a observar en base al efecto de aislamiento. El efecto del aislamiento sería a través de lo cual varía la autoestima. No sé si me estoy explicando. Esa es mi explicación. La autoestima es lo que va a variar a través del aislamiento, ¿no es cierto? Sería lo que va a soportar el efecto del aislamiento. Sí, Adriana, yo estoy de acuerdo con vos. Perdón, capaz para ver un poquito más claro este efecto del aislamiento, o sea, para hacer un estudio más de tipo capaz de corte experimental, podríamos poner a las personas que están en aislamiento social, estamos todos bajo social obligatorio, pero hay excepciones, entonces medir las personas que están en excepción, que son de servicios esenciales, y las personas que estamos en nuestras casas, ¿sí? Y ver cómo eso afecta o no en el autoestima. Okay. Ahí capaz se ve un poco más clara ahí. Sí, puede ser, sí. Pero está perfecto el razonamiento. Bueno, gracias. A mí me cuesta un poco, pero trato de dilucidar. En realidad esto le cuesta a todos, ¿no? Por eso digo, a veces nosotros insistimos bastante en esto del teórico, de que se animen a plantearlo, porque esto no es sencillo. Implica todo un ejercicio al que no estamos habituados. Entonces, si uno se basa directamente en la definición teórica, que es lo que mostrábamos recién, de las variables, o que es la variable dependiente y la independiente, sí, genial, bajo determinado tipo de diseños o estudios. Pero cuando estamos ante estudios correlacionales, como era ese, porque si bien planteaba el efecto, bueno, hoy, digamos, no sería un experimento puro, ¿no? Sino que, porque no hay muchas condiciones de control de variables, sino sería más bien un cuasi experimento, pero digo, cuando no estamos ante situaciones experimentales o cuasi experimentales, a veces es más complejo pensar cuál es la independiente y cuál es la dependiente. Porque aparte, insisto, las definiciones parten más desde la ciencia natural. Entonces, cuando trabajamos con procesos sociales, muchas veces no manipulamos la variable independiente. Es como si yo pensara que si género es variable independiente, puedo manipular género, o puedo manipular edad, o puedo manipular el tipo de familia. No son variables que se pueden manipular, están dadas, existen en la realidad. Lo que hace el investigador es observar en qué medida la dependiente, siguiendo el razonamiento de Adriana, en qué medida la dependiente covaría, es decir, varía en función de la variación de la independiente. Esa es otra posible explicación para entenderlo. ¿Sí? ¿Queda claro? A ver qué dice el chat. A mí Candela dice, a mí se me confundió identificar porque habíamos dicho que la variable dependiente, no, era la que se podía manipular. No, la independiente es la que se puede manipular, ¿sí?
Entonces, de ese modo, Cande, te respondo a tu duda. En realidad hay un error de base. La independiente es la que se manipula, la dependiente no. ¿Sí? Micaela, claro, coincido con Cande, yo pensé que la dependiente era la del efecto del aislamiento. La dependiente era el efecto. No. ¿Sí? Porque acá la preocupación está sobre la autoestima, a ver qué pasa con la autoestima en esas condiciones. ¿Sí? Adriana, sí, Cande, bien, entendí al revés, jaja, gracias. Listo, bueno. A ver, esto no lo van a resolver solo con estas dos filminas y esta explicación. Traten de ejercitarlo, digamos, y de pensarlo y jugar con esta idea de cuál es la dependiente y cuál es la independiente. ¿Estamos? Porque digo, a veces a algunos les sale más fácil y a otros les cuesta un poco más, pero es algo que se puede conseguir, no es algo que no van a poder conseguir, ¿sí? Lo importante es poder razonarlo y en todo caso ayudarse entre ustedes cuando estén trabajando en el grupo para ver cómo funciona, ¿sí? Y sobre todo teniendo en cuenta esto de que muchas veces la independiente no la estamos manipulando, sino que el conjunto de variables independientes o la variable independiente es aquella que el investigador selecciona para ver cómo afecta o cómo hace variar en los estudios correlacionales a la dependiente. ¿Estamos? Bien. En estadística, ustedes vieron las variables también, otra forma de clasificarlo según el nivel de medición. Y para eso tienen variables continuas que requieren de algún instrumento de medición, como son las escalas, o más propias de la psicología, que son las intervalares y proporcionales. En otras ciencias tenemos otros instrumentos de medición. En psicología no tenemos termómetros, pero sí tenemos, por ejemplo, la gente que se relaciona a procesos básicos y trabaja en neurociencias, sí tenemos, por ejemplo, registros psicofisiológicos, que son otras formas de registrar otras variables que se relacionan con otras variables del corte psicológico o cognitivo, ¿sí? Y también tenemos las variables categóricas, que son las que no requieren un instrumento de medición, es decir, no requiere del termómetro, no requiere del electrodo, y ustedes las conocen en estadística como variables nominales o categóricas. Por ejemplo, recién Vicky decía un indicador que se responde por sí o por no, o por presencia o ausencia, ¿sí? Bueno, eso no indica una escala de medición matemática, sino que es la presencia o no del atributo. El género es otra variable de tipo nominal, porque género puede ser mujer, varón, no binario, ¿sí? Entonces uno puede determinar distintas categorías nominales, pero no hay posibilidad de operaciones matemáticas entre las categorías que asume el indicador, ¿sí? Esos son variables nominales. ¿Está claro? O sea, esto ya se supone que lo saben, pero digo, queda claro esta otra forma de pensar a las variables en función del nivel de medición. Bueno, no debería ser muy complejo esto, pero vamos a ver. Sí, genial. Listo, avanzamos entonces, seguimos avanzando. Muy bien. Aclaramos qué son las hipótesis y cuáles son las variables independientes y dependientes. Esto es muy importante porque la relación entre independiente y dependiente, como vieron en los ejemplos que nos trajo Vicky, tiene que estar en el objetivo, tiene que estar en la hipótesis, ¿sí? Y a su vez apoyarse en definiciones conceptuales y operacionales. Los tipos de investigación, bueno, van a tener que ver con los tipos de estudios. Por eso yo les digo, bueno, nosotros le enseñamos como por pasitos a armar el proyecto, pero cuando un investigador piensa el objeto de estudio, medio que cuando pensó el problema ya está definido todo el tipo de estudio que va a hacer, ¿sí? Por esa razón, cuando uno habla de hipótesis de investigación, que es diferente a hipótesis estadística, bueno, uno puede tener hipótesis descriptiva, puede tener hipótesis correlacionales o puede tener hipótesis de causalidad. De hecho, Vicky ahí mostró distintos tipos de hipótesis, ¿sí? Y acá tienen algunos ejemplos más de distintas hipótesis. Obviamente yo estoy planteando una hipótesis descriptiva, estoy hablando de la presencia de un fenómeno, determinar cuál es la presencia de un fenómeno en la realidad, ¿sí? Ahí dice, bueno, la expectativa de ingreso de los trabajadores argentinos actualmente oscila, eso es ficticio, ¿no? Todos los meses acá cambia, hoy, digamos, y hoy estamos peor que nunca, pero digo, es ficticio porque cambia todo el tiempo, ¿sí?
pero es dar cuenta de la presencia de un indicador. De hecho, todos los días a la mañana, cuando la viceministra informa sobre los nuevos casos de coronavirus, va dando estadísticas de cuál es la presencia del fenómeno en la sociedad a través, por ejemplo, de estos estudios de testeo masivo, ¿sí? Entonces dicen, bueno, se testearon tantos y tantos dieron positivo. Ahí está dando una presencia de la variable que se apoya en hipótesis que el ministerio va manejando a través de cómo se ha comportado la pandemia en otros países que están más avanzados en el desarrollo de la pandemia. Entonces dice, estamos cerca de Alemania, estamos cerca de China, pero estamos muy lejos del modelo de Estados Unidos, ¿sí? Entonces ahí las hipótesis descriptivas dan cuenta de la presencia del fenómeno en la población y qué tan cerca o lejos está esa presencia de otros antecedentes que pueden dar cuenta de ese mismo fenómeno en otro contexto. ¿Queda claro lo que sería una hipótesis descriptiva? Bueno, hipótesis correlacional, como la palabra lo indica, habla de la relación entre dos fenómenos. Entonces, bueno, cuando también, siguiendo el ejemplo del coronavirus, también los ejemplos de Vicky hablaban algunos de relaciones. Por ejemplo, esto de cuando Vicky decía, bueno, ver la diferencia de, ¿qué era? ¿La autoestima y la edad? ¿En condiciones de aislamiento? No, las estrategias de afrontamiento y la edad. Cuando Vicky planteó el objetivo de estrategias de la relación entre edad, establecer si hay diferencias entre las distintas edades y estrategias de afrontamiento, ahí lo que subyace al vínculo de esas dos variables es una relación entre variables, ¿sí? Que puede ser a través de indicadores estadísticos como de relación o correlaciones o prueba de diferencias, ¿sí? De medias, que es lo que creo que habrán visto en estadística. Entonces, como verán, la pregunta ya lleva implícita, y la hipótesis, no solo el tipo de estudio, sino también el tipo de prueba estadística con el cual yo la voy a confirmar o no, ¿ya? Por eso las hipótesis deben ser muy claras, factibles y verificables. ¿Por qué? Porque cuando ya la definí desde el indicador, el tipo de prueba a la que voy a poder someter esa hipótesis, ¿sí? Y por último, las hipótesis de causalidad, que son más propias de los diseños experimentales o cuasi experimentales, ¿sí? Que no solo afirma que existe la relación entre dos variables, sino que una causa la variabilidad de la otra, ¿sí? Bueno, esto debe darse en condiciones de control, ya vamos a ver cuando nos introduzcamos a ello, pero básicamente estos serían los tipos de hipótesis de investigación. Dependen del tipo de estudio. Esto es para que ustedes tengan una idea básica de que siempre hay relación entre el objeto de estudio y todo el desarrollo metodológico de una propuesta. Entonces, claro que debe haber coherencia todo el tiempo entre problemas de investigación y método, y los distintos aspectos de la metodología, ¿sí? Bien, esta otra filmina es una filmina como medio de repaso, porque esto sí lo vieron en estadística. Bueno, en estadística vieron el tema, la noción de hipótesis nula, ¿sí? O hipótesis estadística, que ahí ven la nomenclatura de la hipótesis nula, la alternativa y la de investigación. La hipótesis nula es la que plantea, cuando uno plantea una hipótesis, siempre está planteando hipótesis de investigación en un proyecto, ¿sí? La contracara de esa hipótesis de investigación siempre es la hipótesis nula, es decir, si yo estoy diciendo que tal va a ser la respuesta a mi problema de investigación, es decir, estoy adelantando un posible resultado, estoy diciendo cómo va a presentarse ese dato, eso es la hipótesis de investigación. A toda hipótesis de investigación se le acopla una hipótesis de nulidad, de no existencia de ese fenómeno, ¿sí? Y eso es lo que da lugar, a través de una técnica estadística, a la contrastación de hipótesis, ¿sí? Entonces, siempre que haya una hipótesis de investigación va a haber una hipótesis nula. Y hay una nomenclatura estadística, que es lo que ustedes ven ahí como hipótesis estadística, que son las transformaciones de la hipótesis nula, la de investigación y la alternativa, en símbolos estadísticos. Y siempre, no siempre, y puede existir la idea de la hipótesis alternativa, que son posibilidades alternativas a la de investigación y a la nula. Es decir, no plantea nulidad,
no es la hipótesis de investigación, sino que pueden ser explicaciones alternativas que surgen a la hipótesis de investigación, ¿sí? Es como una hipótesis de investigación alterna, ¿sí? Dice, al plantear un problema de investigación, ¿es necesario enunciarlas a todas? No, no es necesario enunciarlas a todas. Lo que yo tengo que enunciar cuando voy a plantear un problema de investigación son las hipótesis de investigación. Siempre voy a plantear hipótesis de investigación, como dijimos recién, eso depende. Si hay evidencia empírica que a mí me permita plantearlas, voy a plantear hipótesis de investigación. Si no hay evidencia empírica, no voy a plantear hipótesis de investigación. Y a su vez, en un problema de investigación, puedo tener distintas preguntas que dan lugar a distintos objetivos. Sobre algunos objetivos puedo tener hipótesis, pero sobre otros objetivos puede que no haya evidencia y no tenga hipótesis. Entonces, las hipótesis que voy a plantear son aquellas que refieren a objetivos sobre los cuales tengo antecedentes. Si yo tengo objetivos que no están en antecedentes, que buscan nueva información sobre otro aspecto del problema, no voy a tener hipótesis de investigación. ¿Queda claro eso? Por último, ¿cuántas se deben plantear? No existe un número, justamente porque depende de la evidencia empírica previa, o sea que se deben plantear todas aquellas que sea factible de ser planteadas. Y no un número exacto de cuántas hipótesis hay. ¿Se entendió hasta acá? A ver, me vuelvo al Meet, a ver si hay alguna duda. A ver, acá hay 2 comentarios. Ok. Listo, se tildó. ¿Se les tildó? ¿No están escuchando? Bien. Sí, se me tildó un ratito. Genial, ya volvió. Bueno, por último, como para cerrar la presentación de hoy, vamos a refrescar, vamos a revisar un poquito a qué refiere plantear un problema de investigación cualitativo, ¿sí? Y con esto cerramos problema de investigación y la próxima vemos tipos de investigación. Cuando yo a ver, para un problema de investigación cualitativo, hay muchas fases que, digamos, todo lo que hemos visto sirve, nada más que hay como un modo diferente de hacerlo, ¿sí? Claramente cuando yo estoy ante un problema de investigación cualitativo voy a tener preguntas, ideas, ¿sí? Tal como lo fuimos viendo. Voy a pensar en si esa idea tiene factibilidad, si es viable. Voy a hacer alguna revisión para ver, bueno, qué deficiencias hay en torno al conocimiento de ese problema o a esa definición del contexto, ¿sí? Solo que la búsqueda bibliográfica en un problema de investigación cualitativo no es central en el inicio. Sí hay un proceso de búsqueda de información que me ayuda a sustentar esa primera idea inicial, pero no es el eje central. ¿Por qué? Porque en el proceso de investigación cualitativa la búsqueda bibliográfica se va a ir dando durante todo el desarrollo del estudio, ¿sí? O sea que en una primera instancia entonces tenemos, cuando estamos planteando el problema, hay un acercamiento a ideas, preguntas, objetivos, revisión, pero también hay una propuesta inicial de cuál podría ser esa muestra a la que con la que yo quisiera trabajar, quiénes serían los participantes, en qué lugares yo pensaría en recolectar esa información, si va a ser en el barrio, si va a ser en una entrevista en su lugar de trabajo. Hay como una primera aproximación a pensar, bueno, ¿dónde lo haría? ¿Sí? Y también hay como una especie puede haber un ingreso al campo de trabajo, ¿sí? Que en un estudio cuantitativo eso no se hace hasta que tengamos todo definido. Acá, en la investigación cualitativa, mientras estamos definiendo el problema, puede haber un acercamiento a campo, donde yo exploro, bueno, si ese contexto es el que yo quiero y es el adecuado, qué tan conveniente o qué tan accesible es ese contexto, qué cosas debo trabajar para mejorar la accesibilidad, el contexto. Y a su vez, este primer acercamiento al campo de trabajo o a la muestra o a las personas o los participantes del estudio
También me ayuda a definir, bueno, qué conceptos o dimensiones analíticas va a tener este problema de investigación, hacer una recolección inicial de datos, ajustar medidas de observación o pautas, guía de pautas de entrevistas o de grupos de discusión, como para permitir ajustar ese proceso o la definición del problema, ajustar la muestra, ¿sí? Y para ello, nada, puedo valerme de anotaciones de campo, puedo generar, de hecho hoy se usa mucho, tomar fotografías para registrar contextos o situaciones. Con toda esa información, ¿sí? Eso va a permitir ajustar el planteamiento del problema o el planteamiento del objetivo, ¿sí? Entonces, verán que todo esto es parte de esa primera fase de planteamiento de problema. En general, un objetivo, y esto, después de todo eso, puede ser necesario volver a revisar literatura, ¿sí? Y a su vez la literatura la voy a volver a revisar en el mismo proceso cuando ya vaya a campo definitivamente y esté trabajando con los participantes. Entonces, la revisión acá de la literatura no es tan central en el inicio, es necesaria, pero también es necesario toda esta aproximación al campo, a los participantes, a las situaciones, al acercamiento para poder definirlo, ¿sí? Entonces, un objetivo de investigación de un problema cualitativo tiene que por lo menos incluir palabras que sugieran, o siempre incluye palabras que sugieren, bueno, explorar, verbos como acciones, participantes del estudio y lugar del ambiente donde se va a hacer, ¿sí? Entonces, bueno, explorar razones, motivaciones, identificación, describir, analizar. Ahí tienen un objetivo en esa filmina de tipo cualitativo, que dice entender el significado de la experiencia humana resultante de la pérdida de un familiar o consecuencia de un desastre natural. ¿Recuerdan que en la clase pasada yo les dije, una compañera me decía, pero esto es qualio quantio, me trajo un ejemplo de representaciones sociales? Yo dije, bueno, en los estudios cualitativos el concepto de variables se diluye, porque no estamos buscando eso. Y en general si uno acá dice, bueno, ¿y cuál es la variable acá? Bueno, acá tenemos una dimensión analítica, ¿sí? Sobre la que se pretende trabajar, que es el significado de la experiencia humana tras la muerte, ¿sí? O tras la pérdida de un familiar. Y eso es lo que de algún modo se pretende indagar. Acá no nos regimos por el concepto de variable tal como lo hacemos en los estudios cuantitativos, ¿sí? Entonces, eso es importante como tenerlo en cuenta porque los estudios cualitativos y el planteamiento de problemas de investigación cualitativos requieren de cierta flexibilidad. ¿Cuál es la pregunta que subyace ese objetivo que yo les traje ahí de ejemplo? Bueno, ¿cuál es el significado que tiene para un ser humano la pérdida de un familiar ante un desastre natural? ¿Sí? Hoy ante esta situación que estamos viviendo, sobre todo por la experiencia que ya tienen los países que han atravesado, ustedes saben que todo lo que implica pérdida de seres queridos ha cambiado absolutamente la dinámica de cómo uno se despide de un familiar, los rituales que las personas y las comunidades tienen acerca de despedir a un familiar. Digo, la pandemia ha trastocado toda forma posible de cómo hacer ese proceso, que desde el punto de vista de la psicología es muy importante. Y sobre todo es muy importante en términos de la subjetividad, del dolor, del duelo y demás. Entonces, el poder preguntarnos sobre esto implica que va más allá de tener un indicador métrico. Poder dar sentido, justamente co-construir con las personas que vivencian este tipo de problemáticas en cómo se está dando esa vivencia, ¿sí? La justificación y la viabilidad tienen el mismo objeto o la misma finalidad que tienen un estudio cuantitativo, ¿sí? Solo que esa justificación y esa viabilidad, como yo les conté recién en el inicio, se va trabajando inicialmente cuando uno va definiendo el objeto, y se va definiendo no solo desde la revisión bibliográfica como lo hacemos en un estudio cuantitativo, sino también se va haciendo con el acercamiento a campo. Es decir, bueno,
¿Qué posibilidades tengo de acceder a estas personas? ¿Cómo sería viable hacerlo? ¿Cómo sería éticamente posible bajo estas condiciones? Entonces, se hacen primeras aproximaciones para ver cómo justificar esa viabilidad. En cambio, en los estudios cuantitativos, todo esto se justifica desde una mera revisión, solo desde la revisión bibliográfica, ¿sí? También la revisión va planteando algunas deficiencias en torno a qué no se conoce y cuál podría ser la contribución. Si hoy estamos pensando el tema de la pérdida, de lo que implica la pérdida ante un evento como el que estamos viviendo, y bueno, no hay antecedentes específicos, pero sí hay experiencias o sí hay contribuciones tal vez que han trabajado el tema de la pérdida en otros contextos, donde se han visto interrumpidos tal vez los procesos de duelo que naturalmente, o rituales que naturalmente la gente sigue. Entonces, de algún modo, uno puede apoyarse, más allá de que lo que uno está buscando con un planteamiento más cualitativo es generar conocimientos que no necesariamente se tienen, ¿sí? Y acá las hipótesis no se plantean inicialmente, como vieron que recién lo hicimos, planteamos todo antes de siquiera definir el método. En los estudios cualitativos las hipótesis van surgiendo a medida que vamos teniendo contacto con el conocimiento que vamos construyendo con los mismos participantes del estudio. Porque si bien hay como una definición de objetivos que se realiza en esta construcción de problemas de investigación, cuando vamos a campo pueden surgir, y es lo esperable que surja y es lo deseable, surgir temáticas emergentes que no estaban pensadas porque partimos de la idea de construir o co-construir ese conocimiento. Entonces, ese conocimiento emergente puede ir dando lugar a la construcción de hipótesis emergentes. Entonces, el sistema, recordarán que yo dije, cuando hablamos de cuantitativos hablamos de secuencial y lineal, y cuando hablamos de cualitativos hablamos de recursivos, es decir, que volvemos o reiteramos varios pasos que ya hemos dado, volvemos a repetirlos, ¿sí? Por esto se considera que son flexibles, y porque la relación entre recolección de datos y análisis de datos se da en simultáneo, no es que recolectamos datos, analizamos, discutimos datos. Acá recolectamos datos, vamos analizando, interpretando, se dice, vamos interpretando esos datos y vamos generando nuevos datos. Y volvemos sobre la teoría, ¿sí? Entonces, ese proceso tiene otra dinámica que es muy diferente a la dinámica que se plantea en los estudios cuantitativos. Entonces, es totalmente diferente en cuanto a la identificación de las actividades que se desarrollan, no necesariamente todas son diferentes, pero sí se articulan de un modo diferente. ¿Sí? Bueno, veamos si hay alguna duda o consulta sobre esto. Micaela dice una investigación que yo decía realizar. Puede ser de ambas formas, cuanti y quali, dependiendo de cómo la vaya a estudiar, o hay diversas investigaciones que son solo quali o quanti, no sé si me explico. Perfecto, Micaela, te explicas. A ver, hay investigaciones que son solo cuantitativas. Hay investigaciones que son solo cualitativas y hay investigaciones que son mixtas. ¿De qué depende de que una investigación sea solo quali, sea quanti o sea mixta? Y bueno, todo depende de cuál es la pregunta de investigación que vos te vas a hacer, qué requiere esa pregunta de investigación como modo de metodologías o actividades necesarias para poder dar respuesta a esa pregunta de investigación. Entonces, en función de eso, puede que haya objetos que solo sean accesibles cualitativamente, porque hay muy poca evidencia previa, porque se conoce muy poco, y tal vez un objetivo posible de esa investigación sea generar hipótesis, entonces un estudio cualitativo podría ser, aunque a veces son los estudios cualitativos una finalidad en sí misma, no necesariamente para producir hipótesis. Cuando tienen la intención de generar hipótesis, puede ser una primera fase de un estudio que después será cuantitativo, entonces ahí tendrá fases quanti y fases quantis,
Y hay estudios que son totalmente cuantitativos, porque parten de una base o una evidencia previa que necesita ser corroborada o que se necesita saber, pero básicamente ya en función de evidencia previa que solo está orientada a determinada información cuantitativa. Así que los estudios pueden ser quali, quanti, quali-quanti, es decir, mixtos, y todo depende de cuál es el problema de investigación, cuántas preguntas hay que responder y de qué tipo son esas preguntas a responder. No es solo la cantidad de preguntas, sino de qué naturaleza son las preguntas de investigación. ¿Sí? Bueno, no sé si le respondí, si quedó claro. Misma pregunta, Adriana, se entendió, muchas gracias. Bueno, con esto cerramos el tema de construcción de objeto de estudio y para la próxima clase vamos a ver los tipos de investigación. Si alguien quiere avanzar lectura sobre eso, léase el texto de León y Montero sobre la clasificación de los estudios. ¿Sí? Y bueno, nada más. Así que los dejamos, nos pasamos 7 minutos, pero bueno, nos vemos el próximo jueves. En el transcurso del día o mañana les subimos el video. Quédense en casa, cuídense, todos los que se puedan quedar en casa quédense allí, cuiden a los suyos y nos vemos el próximo jueves. Chao, gente.